Acá seguimos con nuestro bloque internacional de Proyecto Segunda República del día de hoy. Adrián, ¿qué día era hoy? Jueves 25 de agosto del 2016 y veamos cuál es el estado del mundo, Enrique. El mundo está muy loco, pasan muchas cosas. Bueno, nuestra solidaridad con todo el pueblo de Italia. Ahora sí me llama la atención cómo no hay tanta gente que pone Io sono Italia en su perfil de Facebook. Algunos lo han hecho, sí, pero no son mayoría. No es tan cool ser francés como ser italiano, parece, Pareciera. ¿no? Pareciera. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando en el mundo. El presidente filipino, este tipo me hace acordar a Muammar Mahathir, el que era presidente de Malasia. En los años 90. Me está gustando este tipo, no lo conocemos mucho, pero está empezando a pisar fuerte en la escena internacional y me gusta cómo pisa. Mira lo que acaba de publicar RT el 21 de agosto. El presidente filipino amenaza con salirse de la ONU y crear una nueva alianza. Califica a la ONU de inútil y de estúpido a uno de sus portavoces por pedir que cese la ola de muertes de supuestos narcotraficantes. Bueno, más allá del estilo que puede gustar o no de Rodrigo Duterte, que es el presidente de las Filipinas, lo que rescatamos es que aplica aquello que decimos insistentemente desde el PCR, que la primera regla del proyecto Segunda República es no callarse la boca. Este no se calla la boca. Igual que Donald Trump, igual que, como vos bien dijiste recién, Enrique, Mohamed Mahathir, que fue el primer ministro de Malasia en los años 90, que decía que los sionistas logran que otros peleen sus guerras y mueran por ellos. O sea, aunque políticamente incorrecto, dice lo que hay que decir y no trata de ser siempre amable con este sistema terrible que hoy nos tiene aplastados. De manera que diga esto de la ONU, no olvidemos que de la ONU también es parte el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, que no son exactamente amigos de los pueblos trabajadores del mundo. La Organización Mundial de la Salud, que no promueve precisamente la salud, la UNICEF, que no promueve casualmente el bienestar de los niños. Exacto. Toda organización de la ONU hace lo opuesto a lo que supuestamente predica. No sabemos mucho de este señor Rodrigo Duterte, pero sí es interesante, un artículo que pude leer, es que es un hombre muy crítico de Estados Unidos. No olvidemos que Filipinas era una colonia de España y que pasó a ser invadida por Estados Unidos y luego le dio una muy sui generis independencia porque la guerra norteamericana-española de 1898 hizo que Estados Unidos se quedara con Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas, su patria. Sí, por eso en Filipinas se habla español. Así es, sí señor. Pero bueno, volviendo al tema de la ONU, ya sabemos lo que es la ONU. A ver, ¿quién fundó la ONU? Las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Por eso en el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes que toman la última decisión en todos. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, por herencia Rusia, que era la ex Unión Soviética, y China. El resto, o sea, son todos iguales, pero esos son mucho más iguales que el resto. El resto, bueno, los vemos, hablamos con ustedes, ¿por qué no? ¿Y quién puso la plata para que se haga la ONU? Rockefeller, la familia, es más, el edificio famoso de la ONU, que está en Nueva York, que tiene es una especie de bloque, parece el bloque de la película 2001, lo donó el predio ese, que valía 6 millones de dólares del año 1945, serían, no sé, 100, 200 millones de dólares de hoy, la familia Rockefeller. O sea, tenía un gran interés la familia Rockefeller y Rothschild de que se creara una organización de las Naciones Unidas, especialmente luego del fallido intento de hacer lo mismo después de la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de las Naciones en Ginebra, que fue totalmente inoperante. Tan inoperante que ni siquiera Argentina fue miembro. Entonces, si esta ONU, según el presidente de Filipinas, no sirve para nada, ¿no será hora desde la Argentina también de replantearnos nuestra permanencia en las Naciones Unidas? Absolutamente. Porque, a ver, yo digo, lo ideal sería desde una segunda república nacional soberana que se funde, replantearse el tema de la permanencia en las Naciones Unidas. Sí, crear un bloque de naciones sudamericanas. Por supuesto. Totalmente alejado de las barbaridades que proponen las Naciones Unidas. Bueno, en una forma embrionaria, el entorno BRICS se encaminaba tímidamente hacia esa dirección.
Bueno, déjame ponerte ahora el sitio oficial de Cancillería Argentina, donde hacen síntesis de noticias, ponen las noticias de interés a las relaciones exteriores de la República Argentina y pusieron esta de una entrevista a Joseph Stiglitz, publicada por la República de Roma. Solo un euro flexible podrá salvar el proyecto del euro. ¿Qué pasa con el proyecto, no el proyecto del euro, con el proyecto de la Unión Europea? Ya que hablamos de uniones, la ONU, ahora hablemos del proyecto Unión Europea. ¿Qué está pasando ahí? Claro, en primer término, lo que dice Stiglitz, que es muy interesante, una flexibilización del euro implicaría que el euro no exista más, porque en realidad lo que está implícitamente diciendo, no lo dice explícitamente, es que una flexibilización implicaría que Francia vuelva en la práctica al franco francés, Italia a la lira, Grecia al dracma, España a la peseta y, ¿por qué no, Alemania al Deutschmark? O sea, es una forma de decir el experimento de moneda única en un sistema tan asimétrico económico y financieramente no funcionó. En definitiva, Enrique... Y te lo dice Stiglitz, y te lo dice Stiglitz. Cualquiera. Yo diría que acá y desde el PCR nos atrevemos a pasar los avisos necrológicos que son necesarios ya empezar a explicitar. Ha muerto el euro. Ha muerto la Unión Europea y, muy importante, ha muerto la OTAN. Que siguen operando como muertos vivos según las películas de Hollywood es otra cosa, pero ya están muertos. El euro murió totalmente, es cuestión ahora de esperar hasta que se fracture. La Unión Europea, claramente, Inglaterra dio el campanazo anunciando su funeral y la OTAN, con lo que pasó en Turquía muy especialmente, también ha muerto. Con lo cual, estos muertos vivos de Bruselas hay que empezar a ver ahora, cómo se reinventa Europa, porque si no ahora va a seguir en su forma cadavérica. Bueno, evidentemente, la Unión Europea está muerta, Inglaterra se dio cuenta y maniobró rápido. Y Alemania se está dando cuenta. Alemania se está dando cuenta, pero también, a ver, si se dio cuenta Inglaterra y su prima, inmediatamente se tiene que dar cuenta Holanda, así la prima, es. ¿no? ¿Dónde están la reina argentina? Sí. Mirá lo que publica RT el 19 de agosto, Nexit, que vendría a hacer un juego de palabras con Next Exit o Netherland Exit, ¿no? O sea, los próximos que se van a ir de la Unión Europea parece que van a ser los holandeses. Un partido neerlandés prepara un proyecto de referéndum sobre la membresía a la Unión Europea. Así publica RT. Está claro, se está desarmando de una manera mucho más acelerada de lo que nos imaginábamos la Unión Europea. Recordemos cuando cayó el muro de Berlín. El muro de Berlín cayó de un día para el otro y nadie se lo implotó. La gran sorpresa, sí señor. Y acá está pasando lo mismo, está implotando la Unión Europea delante de las narices de todos y nadie se está dando cuenta. Y guarda si esta salida de la Unión Europea empieza a cobrar forma en Bélgica, que es un país ficticio, es un país con dos idiomas, con dos etnias distintas. En realidad Bélgica es un país casi ficticio, creada por la geopolítica británica del siglo XVIII, que quería que Amberes era un puerto muy importante, está en Bélgica, pero que la llegada a Amberes pasara por otro país, por Holanda. En definitiva, esa creación ficticia, si llega ahora la voluntad de salirse de la Unión Europea a Bélgica, qué problema, ¿no? Porque la sede de la Unión Europea está en Bruselas. Es un problema que está claro cómo se resuelve, ¿no? Desarmando todo. Así es. Ahora, vos fijate esto también que sale publicado en La Nación el 17 de agosto, acerca de lo que está sucediendo en Gran Bretaña. Gran Bretaña ya decidió que se va de la Unión Europea, pero hay gente que le gustaba la idea de seguir siendo europeos, entonces están dispuestos a renunciar a su nacionalidad británica para mantener una ciudadanía europea, como publica el diario La Nación, replicando una nota del New York Times el 17 de agosto. Cada vez más ingleses judíos piden recuperar la ciudadanía alemana a raíz del Brexit. Crecen las solicitudes apelando a la ley de 1949 que repara a las víctimas del nazismo. Qué extraño esto, Enrique, sí. Porque en definitiva uno diría, pero ya estamos hablando de la segunda, quizás incluso la tercera generación
de judíos alemanes que se trasladaron a Inglaterra huyendo seguramente de las persecuciones Sí, no de podemos Alemania. decir que una persona de 18 años fue víctima del nazismo. No, es una por barbaridad eso, decir eso. Qué interesante es que no se hayan adaptado, que no se hayan integrado a lo que es la sociedad británica, que en definitiva es un poco uno de los temas a resaltar de esto. Habría que ver cómo sigue este proceso. Sí, sí, pero llama la atención, ¿no? Esta cuestión a ver, ¿cuál es mi ciudadanía? Y es la que más me conviene. Voy a donde me conviene. Esto llama la atención, ¿no? Es más, de acá nos permitiríamos, a pesar de la valla idiomática, hacerle un llamado a los miembros de la comunidad judía en Inglaterra. Intégrense a Inglaterra, no vuelvan a Alemania. Es más, hasta hace una ironía que justo vuelvan a Alemania, que tiene la tradición histórica de haber sido el país que promovió una tremenda persecución contra la comunidad judía, no solamente alemana, sino en toda Europa. Intégrense, judíos ingleses, a Inglaterra, que es el mismo llamamiento que venimos haciendo desde hace años y reiteradamente desde el Proyecto Segunda República a la comunidad judía en la Argentina. Intégrense para que compartan absolutamente el destino de la patria que seguramente los vio nacer. Eso es muy importante porque si no empiezan las suspicacias de la doble lealtad, un conjunto de otras cosas que no le conviene para nada ni a la comunidad judía en distintas partes del mundo, ni mucho menos tampoco a los países que están a los cuales nos estamos refiriendo, Inglaterra y Argentina en este caso específico. Sí. Te pongo otra de la Unión Europea y ya estamos al borde de la locura con el tema Unión Europea y eso es casualmente el signo de su inminente implosión. Acá te pongo una nota de Hispan TV, la nota es del 22 de agosto. Juncker, ¿quién es Juncker? Es el presidente del Consejo de Europa, viene a ser el presidente de la Unión Europea, por decirlo así. Bueno, la Unión Europea es francés, no es alemán, es francés. Es francés. La Unión Europea debe crear un ejército para asumir sus responsabilidades en el mundo. Joder, ¿cuáles son las responsabilidades en el mundo de la Unión Europea para la cual necesita un ejército? Se supone que un ejército de la Unión Europea es para defender a la Unión Europea. No, si habla de responsabilidad en el mundo, no sé, en el Índico, sí, en el Atlántico Sur. Es verdad que Francia viene bombardeando todo Medio Oriente, Inglaterra viene bombardeando todo Medio Oriente desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Realmente lo interesante acá es que ese mismo artículo dice que en esa política que proponen para un ejército europeo, el principal opositor es precisamente la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque la OTAN, en definitiva, ya hoy no tiene razón de ser y es otro de los muertos vivos cuya muerte estamos anunciando porque parece que no se han dado por enterados. La OTAN fue creada después de la Segunda Guerra Mundial porque había una real amenaza soviética y de los aliados de la ex Unión Soviética que estaban agrupados militarmente en un pacto que se llamó el Pacto de Varsovia. Y para eso se creó la OTAN y cumplió una función importante porque legitimaba la presencia militar norteamericana en Europa. Era necesario. Pero desde la caída del muro de Berlín, como vos bien decís, Enrique, ya no tiene razón de ser. El Pacto de Varsovia no existe más. Entonces uno se pregunta, la OTAN, ¿para qué está ahí? Y yo les diría, la OTAN está ahí para justificar la ocupación norteamericana de Europa, vamos a decir las cosas como son, y se ha ido desparramando desde la caída del muro de Berlín como una mancha de aceite muy peligrosa porque vuelve a avivar la posibilidad de una confrontación tipo Tercera Guerra Mundial. Ahora Polonia es miembro de la OTAN, Lituania es miembro de la OTAN. La gran crisis con Ucrania es porque el Occidente promovió un golpe de Estado en Ucrania para tratar de incorporar a Ucrania en la OTAN. Y los rusos se preguntan, pero si ya no existe más la Unión Soviética, si nosotros hemos liberado efectivamente Europa Oriental y Europa Central, ¿para qué está la OTAN? ¿Cuál es el peligro que están conjurando? Y a partir de ahí, la OTAN, de ser un ejército defensivo, ya hoy es un ejército potencialmente ofensivo contra Rusia. Rusia toma nota y toma medidas al respecto. Pero ahora te voy a poner la nota más terrible de todas, que tiene que ver con la guerra que están preparando los europeos, evidentemente. Si dicen que la Unión Europea tiene que preparar su propio ejército para sus responsabilidades en el mundo, mirá esto que salió en La Nación el 23 de agosto.
Merkel, Hollande y Renzi buscan relanzar la nueva Europa tras el Brexit. Ok, el título no te dice mucho. Los líderes de las mayores economías de la zona euro se reunieron para transmitir un mensaje de confianza y seguridad y crecimiento y para... A ver, si se reunieron para transmitir un mensaje, una imagen vale más que 1000 palabras. Déjala, Poné la imagen, déjala, sí, ponela. sí. Una imagen vale más que 1000 palabras. Amplíame la imagen. Es un portaaviones italiano con un helicóptero militar artillado, los tres líderes caminando, Renzi, Merkel y Hollande, o sea, Italia, Alemania y Francia, que en realidad, si vamos a la post-Segunda Guerra Mundial, uno diría, bueno, había líderes de mejor calidad, hubiera estado de Gaspari por Italia, Konrad Adenauer por Alemania y Charles de Gaulle por Francia, y eran tres líderes de enorme prestigio y credibilidad. Sí, y si nos vamos 70 años atrás, ¿quién sería Mussolini, Hitler y el mariscal Pétain. El mariscal Pétain fue el líder de la Francia de Vichy, que fue aquella porción de Francia, un tercio aproximadamente, que no fue invadida por Alemania, pero que fue un régimen absolutamente subordinado a los intereses del Tercer Reich, con lo cual en ese portaaviones, si existiera, históricamente, 75 años atrás, estaría el señor Mussolini, el señor Hitler y el señor Pétain. Ponela la imagen, déjala la imagen porque es con la terrible. misma intencionalidad, que acá lo vemos muy claramente graficada para lo inconsciente, de agresión militar. Creo que queda claro eso, ¿no? A ver, está claro que esto es una imagen preparada, no es una imagen casual. Cuando alguien que no es marino, de golpe lo aterrizan en la cubierta de un portaaviones, camina tambaleando y agarrándose de todos lados. Estos tres tipos quisieron copiar la foto, la famosa foto de Putin, donde se lo ve atrás con un avión, un caza de ataque ruso y él caminando como si fuera James Bond. Estos tres payasos quisieron copiar eso mismo. Vos fijate, los marinos, que sí son parte de la dotación de ese portaaviones, el portaaviones es el portaaviones italiano Giuseppe Garibaldi. ¿Cómo están en poses de que se agarran para que no se les vuele el coso, la gorra? En cambio estos no, estos caminan como si fueran James Bond. Una foto así, el único mensaje que transmite es guerra. Sí, señor. Estamos listos para invadirte a vos que estás mirando esta foto. Eso es el mensaje que transmiten estos tres payasos desde este portaaviones. Y no es casual tampoco. Estamos a bordo del portaaviones italiano Giuseppe Garibaldi, pero la imagen central es Merkel. Absolutamente. Recuerden dos cosas que ya hemos hablado en este programa. La portada para El Mundo en 2016 de The Economist, que la pone a Merkel en un lugar muy central. Y otro, que es un programa que hicimos hará 4 semanas sobre ese ritual satánico tan extraño que se hizo en San Gotardo, Suiza, para inaugurar el túnel ferroviario más largo del mundo, donde nuevamente los tres grandes líderes que estuvieron presentes ese día con ese payaso personificando a Satanás que sale de ese portal místico eran Renzi, Merkel y Hollande. Supongo que el diablito les habrá dado las instrucciones de que tienen que hacerle la guerra al mundo y estarán cumpliendo. Mirá, esta noticia, esto ya sí es alarmante, porque vamos entrando cada vez más en esta dirección. El robot pescador, te pongo, del 23 de agosto. Alarmantes preparativos en Alemania. Esperan una guerra o un desastre. Parece como que si el gobierno alemán se estuviera preparando para algún tipo de evento conflictivo de cara a un futuro no muy lejano. Alemania aconseja a sus ciudadanos almacenar agua y comida ante un posible ataque o catástrofe. Eso es lo que está pasando en Alemania. Y te pongo la otra nota que es de la Deutsche Welle, que te dice lo mismo, y acá ya no te lo dice el robot pescador, te lo dice la Deutsche Welle. Que es del Estado alemán, y hay una parte muy interesante que dice, hay planificación de defensa civil en Alemania que requiere que los ciudadanos acumulen provisiones, especialmente comida, en caso de una catástrofe. El plan indica que, aunque es muy improbable, el pueblo alemán tiene que prepararse para un evento que amenace nuestra existencia. Estamos hablando de que el gobierno alemán está preparándose para un eventual evento que amenace su existencia. A ver,
Si hay un país que es experto en la posibilidad de que su existencia desaparezca, es Alemania, porque prácticamente desapareció después de la Segunda Guerra Mundial. La dividieron en 4 y después le dijeron, bueno, te vamos a rearmar como nos gusta a nosotros los aliados. Pregunto, ¿qué es lo que le podría llegar a estar amenazando la existencia de Alemania? Y vamos a aventurar dos respuestas. Una es que venga un asteroide desde el espacio, pero no creo que se estén preparando para eso. Yo creo que se están preparando para algo que ya hemos hablado en este programa, y es que Alemania como país bisagra se está dando cuenta que sus intereses están mucho más a largo plazo satisfechos si miran hacia el este, hacia una alianza con Moscú y con Pekín, o sea, Rusia y China, que si sigue atada a la decadencia de la Unión Europea y Estados Unidos. Inglaterra lo pudo hacer con total libertad y dijo, yo me salgo de la Unión Europea como primer paso. Ahora bien, si Alemania tomara un paso decisivo de acercarse a Moscú, como lo ha hecho Turquía, ahora vamos a hablar de eso, que directamente de ser aliado de Estados Unidos pasó a ser aliado de Moscú. ¿Quién podría llegar a invadir Alemania que no sea precisamente la OTAN, que en definitiva es una fachada para la presencia militar norteamericana? Con lo cual, diría, y a lo mejor podríamos poner esa famosa portada de... ¿Te acordás de The Economist? Sí. Ya lo analizamos ahora 3 programas atrás. No sé si podemos poner un pedacito nada más de eso. Mientras lo va buscando está el director video, técnico, que es en definitiva que The Economist decía el mundo en caso de, The World If, donde muestra otra vez el muro de Berlín como Alemania dividida en dos partes. Ahí lo tenemos. La dividió en dos partes con la simbología anterior, o sea, el águila negra a la izquierda muestra la República Federal Alemana, que es la actual, y el de la derecha mostraba el viejo símbolo de la República Oriental Alemana con su simbología marxista. Es símbolo nada más, pero nos está diciendo, guarda que ese muro de Berlín no terminó de caer, está roto. Lo están reconstruyendo. Y bien podría, claro, lo podríamos llegar a reconstruir, porque si Alemania busca darle la espalda a Estados Unidos y a los aliados, supuestos aliados occidentales, claramente pueden llegar a invadir Alemania parcial o totalmente, y ahí tenemos una fuente de futuro conflicto enorme. Y los alemanes, que insisto, son expertos en la posibilidad de desaparecer como nación, creo que se están preparando para ello, y esto ayudaría a explicar estas insólitas preparativos que están haciendo el propio gobierno alemán y que lo informa a través de la Deutsche Welle. No es un rumor, Sputnik también te lo informa. Mira, acá tengo Sputnik, que de lo mismo. Alemania aconseja a sus ciudadanos prepararse para un ataque o catástrofe en el marco de la llamada doctrina de la defensa civil. Algo está por pasar, evidentemente, y lo sabe esta mujer. Y no es un preparativo de la Unión Europea, es un preparativo de Alemania, la República Federal Alemana, que es el corazón industrial, financiero y económico de toda la Unión Europea. Sí, bueno, sigamos. Esto es lo que hace a Unión Europea. Mientras tanto, vamos para el otro lado, lo que es Rusia. Mirá lo que publica Clarín el 20 de agosto. La pelea por Siria. Rusia toma la delantera en la región y sacude el mapa geopolítico. Directamente así te lo dicen, Rusia sacude el mapa geopolítico. Se alió con Turquía y escaló los bombardeos. Así logra fortalecer al régimen sirio y a Irán y acorrala a ISIS. Pero crece la tensión con las fuerzas de los Estados Unidos. Obvio, a los Estados Unidos no les gusta que Putin se convierta en el líder de la geopolítica mundial. Y está ayudando a Siria, que fue una ex colonia francesa, y por eso Hollande ya ha bombardeado reiteradamente Francia, ¿no? A Siria, porque lo considera casi prácticamente como si fuera un feudo de ellos. No lo es más. Y muchos se están dando cuenta de que el gran actor de la geopolítica mundial dejó de ser Estados Unidos y pasa a ser Rusia. Y no va a salir algún ganso poniendo en los comentarios abajo de este video que nosotros somos pro-rusos, pro-Putin, esto es geopolítica que nos pura. paga RT, nada. Siempre hay un ganso que publica eso, Sí, ¿no? sí, esto es geopolítica pura. Pero mira, te pongo RT, que no nos paga RT. Sí, aclaremos lo siguiente, de la misma manera que no queremos ser una nación ocupada formalmente por Estados Unidos y Gran Bretaña, como lo somos hoy en día, a través de convenios, tratados y presiones políticas, tampoco queremos estar ocupados por los rusos o los chinos. Obviamente. Bueno, déjame ponerte RT del 11 de agosto, es esto. El presidente ucraniano ordena abrir el diálogo con Putin.
Se está dando cuenta, creo, Ucrania también de que esta propuesta que se dejó arrastrar Poroshenko, que es el rey del chocolate, un multimillonario, o sea, es un líder bien al estilo del occidente actual, multimillonario el hombre. Y como es multimillonario, eso ya lo habilita para ser presidente del país. Se da cuenta que todo ese golpe de Estado que lo llevó a él al poder, con la intencionalidad de luego incorporar a Ucrania como parte de la OTAN para así atacar más, acorralar más a Rusia, salió mal y se está dando cuenta que ahora su país está en una posición muy precaria, con lo cual creo que una vocecita le dijo, Poroshenko, te conviene hablar con los rusos. Sí, y mirá, otros que no quieren hablar con los rusos son los yanquis. Acá te pongo Hispan TV. Estados Unidos amenaza con derribar aviones sirios y rusos. Están locos. Acá ya sí se fueron a... Pero esto, vamos a poner el nombre y apellido. ¿Qué va a pasar el día que Estados Unidos derribe un avión ruso? Ya los turcos derribaron un avión ruso y fueron tuvieron a que ir a pedir pedir perdón. disculpas prácticamente de rodillas. Sí. El que acaba de decir esto fue el teniente general Stephen Townsend, que tiene su base militar por Estados Unidos en Bagdad, y dijo, si Estados Unidos llega a ser atacado por Rusia, nos vamos a defender y los aviones de guerra van a tomar las medidas que tengan que tomar. O sea, estamos jugando con Estados fuego. Unidos llega a ser atacado por Rusia, no creo que ninguna cabecita loca de ningún ruso se esté cruzando bombardear Los Ángeles, bombardear Washington, bombardear Nueva York. No. Entonces, ¿qué quiere decir con eso de si Rusia llega a atacar a Estados Unidos? No, lo que está diciendo es si llega a atacar las fuerzas norteamericanas que están en este momento en Siria especialmente y en Irak defendiendo a ISIS y Rusia está atacando a ISIS. Eso es lo que no le va a contar ni el Daily Mail de Gran Bretaña, ni se lo va a contar Clarín, ni se lo va a contar la BBC. El drama es ese, que Estados Unidos está apoyando grupos terroristas, guerrilleros, en Siria, en Irak y también en Libia, que todos conocemos con ese simpático nombre de ISIS, y Rusia los está combatiendo. Ahí está la bronca. Sí, mira, acá te pongo más o menos lo mismo del Daily Mail, y que te cuentan también, vamos a defendernos y nos sentimos amenazados. ¿Cómo es? Grandilocuencia Sí. periodística, digamos. Qué locura, qué locura. Pues sigamos. Sigamos. Te pongo otra que está pasando con Turquía, que Turquía evidentemente ahora parece ser aliado ruso, dejó de ser aliado de Estados Unidos, miembro de la OTAN es Turquía. A ver, está claro, Turquía ya se fue de la OTAN. ¿Quiénes quedan en la OTAN? Esos tres payasos que estaban a bordo de Giuseppe Garibaldi. Así es. Pero esta noticia me pone la piel de gallina. Esto es el microlector que te pongo acá. Estados Unidos podría estar trasladando armas atómicas de Incirlik a Rumania. Recordémosle a nuestra audiencia, Incirlik es la base nuclear donde hay 80 artefactos nucleares norteamericanos dentro de Turquía, porque Turquía es miembro de la OTAN. O sea, Turquía ofrece su territorio para que esté esta base militar nuclear sin control alguno sobre el armamento nuclear, porque el armamento nuclear lo controla Estados Unidos. ¿Qué pasa? Luego del golpe de Estado fallido que Estados Unidos trató de ingenierizar en Turquía, Erdogan mandó a los americanos, ya usted se puede imaginar dónde, empezó a hablar en forma seria y geopolítica con los rusos, pero quedaron esas bombas atómicas ahí adentro, y este artículo lo que está diciendo es que las estarían trasladando de Incirlik, van a tener que llegar a un acuerdo con Turquía y Turquía se lo va a dar, bueno, llévense las bombas. ¿A dónde? A Rumania. Pónganse en el lugar de los rusos. Ahora las bombas atómicas van a salir norteamericanas de Turquía y van a estar en Rumania, que están ahí. Es el barrio. Es como si Rusia trasladara una parte de sus bombas atómicas a la isla de Jamaica en el Caribe. Los norteamericanos se enojarían y mucho y tendrían razón. Sí, cuando fue la crisis de los misiles cubanos, ok, no podemos meterlos en Cuba, te los metemos en Jamaica. Hicieron muy bien los norteamericanos bajo la presidencia Kennedy. 1961 le dijo a los rusos, vos traes estos misiles a la Cuba de Castro y se arma la Tercera Guerra Mundial. Y los soviéticos arrugaron. Y la verdad, la historia lo aplaude a John Kennedy. Hizo lo justo, hizo lo que correspondía al interés nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando todavía había líderes políticos que tenían un mínimo de dignidad y un mínimo de seriedad. Hoy en día no, les quieren meter las bombas rusas, le han metido a Polonia misiles
misiles apuntando a Rusia con la excusa de que en caso de que ataque Irán. Le quiere meter a Ucrania dentro de la OTAN. Le han metido a Lituania, uno de los países bálticos, también dentro de la OTAN. Y quieren que los rusos digan, pero qué buenos que son los norteamericanos, mira cómo se acercan a nosotros. Por Dios. Bueno, y mientras tanto, Turquía está claro que ya no es más la OTAN, y mirá lo que pasa en Estambul, esto te lo publica Hispan TV, manifestantes furiosos asaltan el consulado israelí en Estambul. O sea, hay revueltas y hay manifestaciones en contra del régimen de Tel Aviv en Estambul. Igual, hagamos una aclaración, y lo digo muy especialmente esto como argentino. En las leyes de la geopolítica y en las leyes de la diplomacia, las embajadas y los consulados son sagrados. O sea, lo digo porque acá hubo un atentado terrorista contra una embajada, la de Israel precisamente. Y mientras que nosotros entendemos muchas de las acciones de Irán, sin embargo, también consideramos que fue un error geopolítico muy grave el haber tomado la embajada norteamericana durante 550 días entre 1979 y 1980. Las embajadas son sagradas, justamente. Lleva el conflicto a cualquier otra parte, pero no en las embajadas. Sí, pero que el pueblo se manifieste en la puerta de la embajada es lícito. Sí, sí, lo entiendo. Sí, sí, está bien, es verdad. Sí, está bien. Tomar la embajada es una barbaridad, está claro. Ni hablar lo que sucedió acá en Buenos Aires, la volaron directamente, eso fue una terrible barbaridad. Pero que el pueblo se manifieste en la puerta de la embajada para darle un mensaje al embajador que se lo transmita al presidente del país es muy correcto. Claro, y nosotros somos expertos en embajadas porque la embajada norteamericana es asiduamente visitada por nuestros gobernantes para decirles ¿qué tengo que hacer mañana? Toman nota y van al día siguiente desde la Casa Rosada y ejecutan las órdenes de la embajada norteamericana. Bueno, mirá, esta otra nota también, ya que estamos hablando de Israel amenazado, acá te pongo Hispan TV del 17 de agosto. Israel se ve en peligro tras la presencia militar rusa en Irán. ¿Qué pasa? ¿Israel tampoco confía en Rusia? No confía en Rusia y Israel, insistimos, para entender de geopolítica, agarre un globo terráqueo. Si uno mira la posición geopolítica del Estado de Israel en Medio Oriente, es muy vulnerable. Es un país pequeño territorialmente, rodeado de enemigos por las razones que sean, y está en un sector del mundo realmente muy, muy peligroso. Innegablemente, este despacho originalmente viene del Jerusalem Post, uno de los dos grandes diarios en idioma inglés del Estado de Israel. Hablan de que Rusia es un enemigo a largo plazo, pero llama a la cautela, llama al propio gobierno de Netanyahu que sea cauto. Y el rotativo agrega lo siguiente, que desde el punto de vista, no lo dice de Israel, pero de Egipto, de Arabia Saudita y de Turquía, a Rusia la perciben como, comillas, estrella militar naciente en la región de Medio Oriente, mientras que Estados Unidos es considerado como una estrella fugaz. O sea, los israelíes se están dando cuenta que Estados Unidos está en la franca decadencia y que cada vez tiende a ser más débil, mientras que el que va surgiendo es Rusia. Por eso Netanyahu hace un par de semanas dijo, a ver, sacame un pasaje de avión, voy a ir a Moscú. Y fue él a Moscú a hablar con Netanyahu en unas conversaciones que fueron claramente secretas. Por otro lado, Irán, esto lo publica Clarín el 21 de agosto, muestra su poder y estrena un nuevo sistema de defensa antiaéreo. Mirá cómo te lo titula siempre Clarín, ¿no? El régimen de Teherán. Bueno, sí, el régimen de Tel Aviv no quiere que el régimen de Teherán se defienda. Y acá lo dice claramente, un sistema de defensa. Claro, o sea, no es ofensivo, es defensa. Defensa antiaérea. ¿Por qué? Por si alguien lo llega a bombardear. Y Rusia coincide con Irán de que hay que ayudar a Irán a tener defensas antiaéreas. ¿Quién puede llegar a estar considerando bombardear desde el aire a Irán? Israel, que lo ha dicho. Ya han pasado prácticamente 10 años desde que empezó toda su belicosidad, la israelí, contra el Estado contra la República Islámica de Irán, y es que le están diciendo una y otra vez, sí, vamos a atacar a Irán, y acá es donde le pido al presidente Mauricio Macri de la República Argentina, que esto es como un grafiti que está escrito en un enorme murallón, usted no lo está leyendo porque usted no lo entiende, y es que si Israel eventualmente hace ese ataque unilateral contra Irán, por eso
eso Irán, y apoyado por Rusia, tiene defensa antiaérea, muy posiblemente lo haga con la excusa de que, como dijo Netanyahu en el Congreso norteamericano el 3 de marzo de 2015, Irán bombardeó nuestra embajada y nuestra sede mutual en Argentina, lo cual es una falacia porque no hay pruebas alguna de eso. Hay mucho griterío, hay mucha prensa adicta, pero no hay pruebas, por eso pasaron 22 y 24 años respectivamente y todavía no hay pruebas de nada, con lo cual, cuidado que esto que vemos ahí, que el propio Clarín lo pone, Irán toma medidas de defensa antiaérea, sí, porque está considerando que va a ser atacada por Israel. Y si son atacados por Israel, muy probablemente van a meter a la Argentina en todo el tema. Guarda, presidente Macri, que usted está jugando con fuego. Otra te pongo, La Nación, 17 de agosto. Rusia aumenta la coordinación con Irán para salvar el régimen de Al-Assad. ¿Cómo le gusta, titular el régimen de Irán? Los que no le gustan son regímenes. El régimen de Corea del Norte, el régimen. Sí. Si sube Trump, lo van a llamar también el régimen norteamericano. Obvio, más vale. Y acá te pongo otra, que esto, de vuelta te pongo el sitio de Cancillería Argentina. Estos sitios de Cancillería Argentina, repito, ponen las noticias que tienen interés con las relaciones exteriores de la nación argentina. Ponela. Irán se endurece con Rusia. No podrá usar sus bases militares para atacar en Siria. Esto dice el sitio de Cancillería Argentina, replicando un despacho supuestamente de Teherán, un despacho de prensa supuestamente de Teherán. Ahora bien, mirá lo que dice Clarín del 22 de agosto. Rusia no podrá usar bases de Irán para atacar Siria, lo anunció el gobierno de Teherán. Se pudrió todo. Descontento con el anuncio público hecho en Moscú por esa colaboración. Esto dicen la Cancillería Argentina, diarios argentinos. Repitiendo despachos. Ahora veamos lo que dice el sitio oficial de noticias del régimen iraní. Poné Hispan TV. Ahí está. Del régimen iraní, Hispan TV, 23 de agosto. Rusia continúa usando base iraní para atacar a terroristas. ¿Quién sabrá más de lo que pasa en Irán? ¿Uno de los medios de prensa oficiales de Irán, o el diario Clarín, o The New York Times, o todos estos diaritos? O el sitio de Cancillería Argentina. De Cancillería Argentina, por supuesto. ¿No? Qué bárbaro. Sigamos. Qué bárbaro. Pero bueno, ¿me dejas irme a una pausa? Sí, vamos a una pausa, ahora volvemos. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. El nuevo libro de Adrián Salvucci desenmascara los mecanismos del sistema de deuda pública. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. Disponible en mercadolibre.com.ar. Allí encontrará el libro en su versión estándar, así como la edición especial, dedicada y autografiada por el autor, la cual se ofrece como bono colaboración al proyecto Segunda República. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres, de ediciones PSR. Presentamos el proyecto Segunda República, un movimiento ideológico para pensar el país, que nació por el 2001, a partir de la voluntad de un grupo de personas que, al igual que muchos otros, creyeron que ya era hora de un cambio de paradigmas en la forma de administrar nuestra nación. Los que adherimos a esta iniciativa componemos una comunidad de argentinos que comparten el deseo de terminar con las malas prácticas del gobierno que nos mantienen sometidos y en constante desventaja ante el resto del mundo. El proyecto se construye sobre 5 pilares: restaurar el Estado soberano como institución fundamental al servicio de los intereses del pueblo de la nación, recuperar la moneda soberana, impresa por un Estado soberano y al servicio de la economía real del trabajo y la producción. Rechazo del concepto de deuda financiera. Tenemos que saber cuánto debemos, a quién y por qué. Las deudas legítimas las vamos a abordar, las dudosas las vamos a investigar y las ilegítimas las vamos a repudiar. Liberación de las instituciones republicanas de su dependencia del dinero.
para que cualquier ciudadano competente tenga voz y voto en todos los niveles de la administración del Estado. Recuperar los valores éticos y morales, porque la política debe estar subordinada a los valores culturales y éticos propios de la nación argentina. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Conoce más de esta propuesta en www.proyectosegundarepublica.com. Busca en Facebook la página oficial del PSR, los videos semanales en el canal de YouTube del canal TLB1 y las páginas regionales del PSR para contactarte con personas de tu provincia. Un libro infaltable para todo argentino es la nueva obra del doctor Juan Gabriel Lavaqué sobre el último gobierno peronista. Lo puede adquirir en Mercado Libre, en los datos que van con este video, y ahí sí lo va a poder saber de alguien que vivió la experiencia de lo que fue el último gobierno democrático hasta el 24 de marzo de 1976. El último gobierno peronista del doctor Juan Gabriel Lavaqué. ¿Querés ayudarnos a seguir creciendo? Seguinos en todas nuestras redes en internet. Facebook.com/Proyecto Segunda República, Twitter.com/PSR-Argentina. En YouTube seguinos en 6 canales. Canal TLB1, el canal de Adrián Salvucci, el canal de QQ, videos PSR, revisionismo PSR y defendamos la Patagonia. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Acá seguimos con la segunda parte de este bloque internacional. Bueno, vamos a ver un poco qué está pasando en Estados Unidos, quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. La pregunta. Sí, mirá esto que sale publicado en Sputnik. La fecha es del 16 de agosto. Desclasificado, Obama y Clinton apoyaron a Daesh para derrocar a Assad. Está claro ya. Esta asociación ilícita entre Hillary y Obama para hacer chanchullos en Medio Oriente y el desastre que han provocado hoy en todo Medio Oriente es culpa de estos dos señores. Y es a partir de ahí que Donald Trump, la verdad que esto lo rescatamos desde el PCR, no se calla la boca, dice las cosas como él las ve y como cree, dijo directamente Obama y Hillary crearon ISIS. Es más, en un reportaje le preguntan, un periodista dice, bueno, usted quiso decir que lo crearon por el vacío de poder que quedó. No, dijo, Obama y Hillary Clinton crearon, financiaron, articularon, inventaron ISIS.
Y los documentos que se han filtrado, leo textualmente de este despacho, revela que mientras Estados Unidos rechazaba ayudar directamente a las organizaciones terroristas, tal y como marcan las leyes antiterroristas norteamericanas que no permiten que el gobierno ayude a un grupo terrorista, agrega lo siguiente: los funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado sabían perfectamente que los, comillas, opositores moderados combatían junto a milicianos terroristas que eran la vanguardia de las fuerzas de combate. Entonces termina diciendo: giro irónico de acontecimientos. Ahora Estados Unidos se encuentra en un apriete, luchando una guerra sustituta a través de otra antigua filial de Al-Qaeda, el Frente Fatah al-Sham, anteriormente conocido como el Frente al-Nusra. O sea, se metieron en un berenjenal enorme y están trabajando conjuntamente con terroristas buenos para Estados Unidos. Moderados. Moderados, ¿por qué? Porque quieren derribar el régimen de Bashar al-Assad, porque quieren mantener la presencia norteamericana en Irak y porque estaban en contra del régimen de Muammar Gaddafi, pero son asesinos terroristas igual, como hemos visto en ISIS, están operando con estos que son buenos en contra de aquellos que son malos. ¿Y cuáles son los malos? Y los que apoyan el régimen de Bashar al-Assad en Siria, los que querrían que volviese el partido Ba'ath de Saddam Hussein en Irak, y los que estaban apoyando y siguen apoyando lo que era el entorno de Muammar Gaddafi. O sea, en definitiva, llegado el caso, son todos terroristas. Cuando hay terroristas no podemos decir terroristas buenos y terroristas malos, son todos terroristas. Y Occidente, y perdonen que lo diga, lo insista, Israel muy en particular, tiene amplia experiencia en grupos terroristas. No olvidemos que fueron 4 grupos guerrilleros terroristas sionistas los que en definitiva impusieron el Estado de Israel en 1948 e incluían líderes como Yitzhak Shamir y Menachem Begin, que luego serían primeros ministros de ese país. ¿Cómo era esa historia? Repetila, porque hay gente que sí, por ahí la escucha por primera vez. Había 4 organizaciones terroristas, el Irgun Tzvi Leumi, el Grupo Stern, el Lehi y el Hagana, que eran grupos terroristas que luchaban contra los británicos, porque el mandato sobre Palestina era un mandato que se había quedado Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial. O sea, están haciendo lo mismo que hoy haría ISIS. Terrorismo total. Quizás el símbolo más grande fue que uno de esos grupos, el grupo Irgun Tzvi Leumi, dirigido por quien luego sería primer ministro y premio Nobel de la Paz, Menachem Begin, voló el edificio donde estaba la comandancia militar británica en Jerusalén, el Hotel Rey David, que fue reconstruido y sigue siendo un hotel muy, muy hermoso y tradicional en Jerusalén. Es el antecedente directo, la voladura del Hotel Rey David, de lo que luego ocurriría en la embajada israelí en Buenos Aires en 1992 y en la sede de la AMI Adaya en 1994. Pero esos eran terroristas buenos, luchadores por la libertad. Cualquiera que se oponga a ellos es terrorista malo. Doble vara, no se puede el chancho y los 20, se tiene que decidir, o son todos malos o son todos buenos. Yo prefiero decidir que son todos malos. Bueno, te cuento otra de Hillary. Mirá, esto salió publicado en Zero Hedge. Hillary Clinton voló 20 millas, nada más que 20 millas, en un avión privado. Hizo carreteó y, sí, y aterrizó. Para participar en una reunión de recaudación de fondos de campaña en Nantucket, de Rothschild. El señor Rothschild organizó esto. Que queden claro que se están volcando a favor de Hillary, haciendo lo imposible para imponerla como presidente. A ver, no, deja la foto, déjala. Sí, sí, dejen la foto. Está claro, Hillary fue a visitar a Rothschild. Y es el dinero Rothschild, el dinero Rockefeller, el dinero Soros, el dinero Goldman Sachs, el dinero de los fondos buitres, lo que va a hacer lo imposible para que Hillary sea la presidente de los Estados Unidos. Te pongo, ya que estamos hablando de Rothschild, esta nota que salió en RT el 16 de agosto, que ya la vamos a comentar profundamente cuando hagamos este bloque de moneda soberana que tanto se los prometemos y que lo vamos a hacer. Pero mirá lo que salió publicado en RT el 16 de agosto, Rothschild. El mundo vive el mayor experimento de política monetaria de la historia. Y mirá la caripela de este personaje.
Yo me pregunto, los creadores de Los Simpsons, No, ese es Mr. cuando Burns. hicieron al señor Burns, ¿se inspiraron No, en esta cara? dicen que está inspirado en Rothschild, en el viejo Rothschild. Porque la cara es la misma, ¿no? Que este es, en realidad, el que vemos ahí en pantalla es Lord Rothschild. Y lo que vos decías recién, que creo que vale la pena mencionar algo muy pequeño y al pasar, en el estado financiero de REIT Capital Partners, PLC, que es una empresa británica de inversiones, presidida por Lord Rothschild, en su último balance dicen que hemos visto en estos últimos 6 meses cómo los banqueros centrales continúan llevando a cabo lo que seguramente es el mayor experimento en política monetaria en la historia de la humanidad. De manera que estamos en aguas desconocidos y es imposible predecir cuáles podrían ser las consecuencias no intencionales, no previstas de la combinación de bajas tasas de interés, junto con el 30% de los bonos de deuda de los gobiernos cada vez valen menos, junto con quantitative easing, que es esta emisión de dinero para salvar a los bancos, a una escala sin precedente por lo masiva. ¿A dónde vamos a llegar? Que creo que no es feliz puerto por lo que nos está enseñando Lord Rothschild, y termina diciendo, bueno, veamos, total desde la óptica de un Lord Rothschild con trillones de dólares, si todo colapsa, todo no colapsa, bueno, no importa, está bien, pierden su trabajo 20 millones de personas acá, 40 millones allá, hay guerras sociales en Estados Unidos, Latinoamérica, a un Lord Rothschild le importa un bledo. Pero le importa a Lord Rothschild, perdón Enrique, que Hillary sea la presidenta de Estados Unidos. Por algo será, algo habrá hecho. A ver si te queda claro. Esto que acaba de leer Adrián, no lo dice Adrián, lo dice REIT Rothschild. Capital Partners. Rothschild está describiendo una tormenta perfecta. Si él la describe, él algo sabe. Él obviamente ya preparó su embarcación para capear el temporal que se viene. Obviamente lo único que no se sabe todavía es la fecha de este temporal. Algunos analistas ya andan diciendo que este temporal se va a desatar en octubre de este 2016. Hay que verlo, pero está claro de que este experimento financiero que están haciendo necesitan que se termine pronto. La única manera es hacerlo estallar. Sí. Y lo van a hacer. Lo dice Rothschild, que casualmente va a ser. ¿Quién lo va a hacer estallar? Te lo está advirtiendo, no te lo va a decir, sí, soy yo y lo hago yo y el día que yo aprieto el botón explota todo. No te lo va a decir así. Te va a mandar un informe advirtiendo de que estamos navegando en aguas que no están mapeadas, no sabemos a dónde estamos yendo. Te lo va a decir así. Y también como la cara visible de esta estructura de poder que nosotros lo describimos como Rockefeller-Rothschild, quizás porque son los dos puntales más poderosos, también necesitan ellos lograr el consenso de un amplio conjunto de banqueros, de instituciones, desde Goldman Sachs, Warburg, el Bank Fondo of America, Monetario, Banco Mundial, los fondos buitre. Claro, seguramente, sí, aunque es menor en su tamaño, le van a preguntar a Paul Singer buitre, che, si yo ahora largamos pateamos el tablero total, ¿vos estás más o menos agarrado? O sea, viene la tormenta, viene la tsunami, agarrate de un árbol, agarrate de un poste, subí a tierra más alta. O sea, a todos los amigos, prepárense. Y ese prepárense también lleva un tiempo y seguramente a Lord Rothschild no va a querer que muera en este intento en términos financieros un Paul Singer o un Mark Brodsky de los fondos buitre. Y tampoco quiere que muera Goldman Sachs. Rockefeller no quiere que muera JP Morgan Chase, que es su banco. Y el de Pratt Gay, evidentemente van a alertar a sus amigos diciéndole, como todos esos que fueron alertados sutilmente el 11 de septiembre de 2001, hoy no vayas a las Torres Gemelas, falta. Bueno, y por otro lado, ya en los medios de Estados Unidos, y esto hablé en la columna en Radio Sónica de este lunes, sí, hay preocupación en los medios de Estados Unidos por la salud de Hillary. Vamos a poner el link a la excelente nota que le hicieron a Enrique Romero en Radio Sónica y aprovechamos a saludarlo a todos los muchachos, ¿no? Sí, a los muchachos de Radio Sónica un saludo también. Pero bueno, preocupación en los medios de Estados Unidos por la salud de Hillary. Provoca debates recurrentes en las redes sociales. Y esto que salió publicado en Rafapal llama la atención también. Él cita a la fuente de Sorchafal. El servicio secreto de Estados Unidos husmea los mejores hospitales a la espera de que Hillary se opere de un trombo.
Ojo con esto. Esto informamos la semana pasada que la mujer sufrió una caída en el 2011 y le han diagnosticado aparentemente que tiene un coágulo cerebral, y eso explicaría, vieron esas imágenes que mostramos donde tiene como movimientos de la cabeza tan repentinos y tan violentos que la propia reportera toma distancia, como diciendo, ¿qué le pasa a esta mujer? Pobre. Sí. Hablando de Rafa Pal, a quien le mandamos un saludo. Enorme, Rafael Palacios. Él recomendó una película en su sitio web, No Man Beyond This Point, algo así como no se admiten hombres más allá de este sitio. La recomiendo que la busquen, que la vean, no tiene desperdicio. Yo puse el link de uno de los links. Lo ponemos en el video, si querés. No, está también en nuestro sitio de Facebook, del Proyecto Segunda República. Esa película habla de a dónde va lo que es la ideología de género hoy, no tiene desperdicio, véanla. Pero volviendo al tema de la salud de Hillary, esta otra nota, esto ya Fortune. Claro, guarda que ya esto no son rumores. Fortune es la revista de los multimillonarios norteamericanos de gran prestigio, por supuesto. ¿Qué es lo que realmente se sabe acerca de la salud de Hillary y de Trump? De Hillary la salud física y psíquica, de Trump la salud psíquica básicamente. Sí, y de la salud psíquica de Trump está esta otra nota de The Telegraph, que te la pongo acá, también la fecha de The Telegraph es del 22 de agosto. Muy poco seria. Sí, que se lo compara como un psicópata. Las características psicopáticas de Trump superan las de Hitler en pruebas que han hecho en la Universidad de Oxford. O sea, muchachos, déjense de joder. Esto ya estamos realmente llegando a un paroxismo de histeria, porque lo que les preocupa, a pesar del titular, no es Hitler. Lo que les preocupa es Trump. Trump no lo tenían previsto de la forma como se está desarrollando, y realmente es muy incierto el resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos, porque por más que se está haciendo un gigantesco esfuerzo para que gane Hillary, hasta tal punto que los Bush, que son republicanos, han dicho que van a votar por Hillary, hasta ese punto llegamos. Sin embargo, ¿y si gana Trump, qué hacemos? Claro, pero hablando de Hillary, si Hillary está realmente afectada en la salud y no puede llegar a asumir la presidencia, un acto de caridad, un acto de rifle sanitario, sería que una bala se interponga en su camino. Eso va a generar una gran conmoción nacional, eso lo va a habilitar Obama para suspender las elecciones y quedarse él como presidente. Y recordemos que Estados Unidos tiene una tradición de balas, balas disparadas por loquitos sueltos que terminan con la vida de un John Kennedy, un Robert Kennedy, un Martin Luther King y otras figuras muy importantes. Algunos fueron fallidos, pero también tratando de terminar con la vida de Ronald Reagan. Sí. Y por otro lado, Trump, que es la tortuga que se les escapó, es el cisne negro que nadie vio venir. ¿Será la tortuga en la portada del 2015? ¿Te acuerdas que había una tortuga ahí abajo? Puede que sea la tortuga esta la que se le escapó, Puede ser. Se les escapó la tortuga. Trump es el cisne negro que nadie vio venir. Y entonces empieza la campaña en su contra, obviamente. Mirá esto del microlector. Goldman Sachs mantiene en pie el precario imperio de Donald Trump. Está claro, sí. Le debe guita a Goldman Sachs. Obvio, cualquier millonario te dice, seguí bajando un poco para que se vea bien la imagen. Cualquier millonario te dice, la guita no se hace poniendo la guita propia, se hace con la guita ajena. Obvio, y Trump lo hizo, obviamente, agarró guita de Goldman Sachs y con eso construyó su imperio. Por eso aparece esta imagen, Goldman Sachs owns him, o sea que... Es propietario. Claro, es propietario, el dueño. Dueño de Trump. Y probablemente así sea. Probablemente así sea. Vamos a ampliar. Goldman Sachs es dueño de Trump y de Hillary, es dueño de todo. Claro, pero... Claro. Trump, en definitiva, lo que es, para entender bien de dónde viene su fortuna, un día se despierta y tiene trillones de dólares a favor, otro día se despierta y tiene trillones de dólares en contra. Es un buitre inmobiliario, básicamente es eso, es un buitre inmobiliario, es un especulador, es un parásito, un buitre total, usurero, pero lo hace con edificios, lo hace con bienes raíces, especialmente en Nueva York, donde hay poca superficie, enormes edificios de un valor realmente sideral. A eso se dedica Trump. Pone de vuelta esta imagen de Goldman Sachs owns him, así lo dicen. A ver, y por eso le tienen tanto miedo a Trump.
En los pueblos medievales, y El mercader de Venecia es un muy buen relato acerca de una historia de estas, siempre estaba el usurero del pueblo y que le prestaba a cada uno de los miembros de la comunidad de ese pueblo, y al final el usurero terminaba siendo el dueño del pueblo, hasta que un día alguien se levanta revirado, le pega un tiro al usurero y se acabó el problema del pueblo, el pueblo ya no le debe guita a nadie, se solucionó el problema. Bien, la famosa novela de Dostoyevsky, claro. Crimen y Castigo, habla justamente de una persona muy pobre que está en manos de una vieja usurera y la termina matando. Y después la conciencia le hace toda una serie de trampas, pero él se libera porque la mata. Crimen y Castigo. Trump. Y por eso le tienen tanto miedo a Trump. ¿No será eso? Sí, le debe deber mucha guita a Goldman Sachs. Y si Trump llega al poder, ¿no hará algo para que el castillo de naipes que hoy es Goldman Sachs se derrumbe? Y que hace falta solo soplar para que se derrumba. Auditarla a fondo y decirle todo el quantitative easing, esta emisión monetaria que te dio el Banco de la Reserva Federal, la quiero de vuelta. Sí, el gobierno de Obama mismo, que lo llamaban Government Sachs porque todo su gobierno estaba integrado por miembros de Goldman Sachs, no vendrá a cortar todas esas cabezas Trump y por eso tanto miedo le tienen. Y no solo esto, no hablemos solamente de lo que sería Wall Street, por ponerle algún Ampliemos título. la visión. Ampliémoslo y mirá esta otra nota que publica Hispan TV. La nota es del 22 de agosto. Magnate príncipe saudí salió a decir, rescaté 2 veces a Trump de la quiebra. O sea, también le está diciendo, I own him. Le está diciendo este miembro de la familia Saud. Quien usted ve en pantalla, ahí ve en pantalla a la derecha de Donald Trump, se llama príncipe Al-Walid bin Talal, que está en el Consejo de Asesoramiento Internacional del Council on Foreign Relations, el poderoso Consejo de Relaciones Exteriores de Rockefeller, y también es miembro de la Comisión Trilateral de Rockefeller-Rothschild. O sea, es un hombre de este sistema planetario que tiene mucho poder porque es parte de la familia real Saud, que son los dueños de Arabia Saudita, donde hay mucho petróleo y son el aliado favorito de Estados Unidos en la Entonces, región. está claro, Trump le debe mucha guita a Goldman Sachs y le debe mucha guita a los saudíes. Y si Trump llega a presidente y sale a matar al usurero como en Crimen y Castigo, por ejemplo, Raskolnikov, y esos que termina matando Trump son sauditas, todo Wall Street, por todos los chanchullos y toda la relación que mantuvo en pie Estados Unidos para que Arabia Saudita hoy sea el régimen deplorable, violador de los derechos humanos como no hay otro en el mundo, que es hoy Arabia Saudita. A Trump lo odian porque dice que va a tratar de hablar y colaborar con Putin. Digo yo, y si en una de esas Trump presidente le llega a decir a Putin, mira, hagamos un show de que nos peleamos, y si tiras una bomba atómica sobre Wall Street, en fin, mala suerte. Qué cosa, Sigamos. ¿no? Qué cosa. Pero bueno, mientras tanto, las elecciones en Estados Unidos van a estar amañadas, eso está claro. Ya lo denunció Donald Trump, lo vimos en lo que fueron las elecciones anteriores, lo vimos cuando ganó Bush hijo, y un informe de la CNN, acá te lo pongo según lo publica la Política Argentina del 20 de agosto, mostró que una persona puede votar 400 veces. Voto electrónico. Y esto en Estados Unidos, imagínate acá lo que puede llegar Acaba a de ser. votar 4.000, 50.000 veces. Si en Estados Unidos se puede truchar para votar 400 veces... El voto electrónico es tan seguro y tan soberano como el dinero electrónico, del cual hemos venido hablando y vamos a seguir hablando en el futuro. Sí. Cuidado con ponernos en manos de la Matrix, de esta gigantesca máquina, esta bestia electrónica que controla todo el planeta. Sí. Bueno, tenemos que ir yendo, ¿no? Sí, te pongo rapidito las últimas notas. Esto salió en el New York Times y estamos hablando de David Duke. David Duke fue entrevistado por el canal TV1 en su momento
y bueno, se presenta como candidato a senador por Luisiana. Un amigo de esta casa ya fue representante, o sea, diputado por el estado de Luisiana entre 1989 y 1992. Tiene una prensa totalmente contraria, porque el hombre fue miembro de un grupo blanco conocido como el Ku Klux Klan, al cual renunció en 1980, hace 36 años. Pero por supuesto, a lo que voy es, hoy el hombre, David Duke, está defendiendo lo que él llama los valores europeos norteamericanos, porque él dice, pareciera que en Estados Unidos, en mi patria, hay que respetar los derechos de los musulmanes, de los negros, de los judíos, de los chinos, de los japoneses, de los hispánicos, pero los derechos de los europeos norteamericanos, no, que él los define como de fuerte raigambre cristiana. Eso es lo que él quiere aportar como senador, si es elegido nuevamente en su país de Estados Unidos, pero por supuesto toda la prensa, empezando por The New York Times, The Washington Post, lo demonizan, lo satanizan, porque hasta hace 36 años perteneció a una organización que realmente no es exactamente un orgullo ser miembro del Ku Klux Klan. Pero digo yo, qué extraño, porque los medios nuestros también nos recuerdan, uy, David Duke está con Donald Trump y fue del Ku Klux Klan. No le dice que eso fue hasta hace 36 años. Extraño porque esos mismos medios, aún los más liberales como La Nación, no nos recuerdan que más cerca de casa, terroristas herpianos y montoneros fueron Roberto Perdría, Horacio Verbitsky, Nilda Garré Abal Medina, que fue ministra de Defensa de la Nación, alias Comandante Teresa, Miguel Bonazo, Eliashev, ya fallecido, Zanini, Carlos Kunkel y la Pato Bullshit, hoy es ministra de Seguridad de la Argentina, que era conocida con el alias de Carolina Serrano, Cali, y también estuvo muy vinculada con montoneros. Pero claro, ese pasado inconveniente no te condena si los medios se ponen de acuerdo en nunca recordarlo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos tenemos que ir ya. Gracias por seguirnos, nos veremos aquí la semana que viene. Chau.